algún día tendremos que estar mejor. Entonces, esos son metabolitos, hay unos metabolitos que son primarios y secundarios. ¿Qué es un metabolito primario? Una sustancia o un producto que queda de la descomposición de un compuesto que es vital para la vida del microorganismo. Entonces pensemos en un metabolismo primario como el piruvato. El piruvato es un metabolismo primario esencial para el microorganismo, porque sea o no sea fermentado, de piruvato siguen las vías, tanto oxidativas para la vía del ciclo de Krebs, ciclo de como nosotros lo conocemos, bueno, el ciclo de Krebs de los ácidos tricarboxílicos, y porque también es probable una ruta del microorganismo distinta, es decir, que del piruvato llegue a los ácidos por fermentación, al ácido acético, al ácido láctico, al ácido propiónico, al ácido butírico, a toda la gama de ácidos que podemos conocer. Entonces, eso es un metabolito primario. Pero ¿cuál es un metabolito secundario? Los productos que quedan después de la fermentación son metabolitos secundarios, no son esenciales para la vida del microorganismo. El ácido láctico no es esencial para un lactobacillus, por ejemplo, que fermente la lactosa de la leche y que sea el que nos permita degustar las bebidas lácteas. Es un producto que queda de la transformación de la lactosa que había hecho el microorganismo y que al final quien le da uso a ese metabolito secundario es el hongo. Entonces tiene un valor agregado. Un antibiótico puede ser un metabolito secundario que es un agregado del microorganismo cuando ha hecho toda la transformación de él. Entonces, hay unos microorganismos, por ejemplo, en el suelo que se llaman Streptomyces, que son actinomicetos. Son bacterias típicas del suelo que cuando ellas se desarrollan en el suelo, al final de su crecimiento, liberan en el suelo una sustancia química que se llama la streptomicina, y la streptomicina es un antibiótico. La penicilina que produce el penicilio es un metabolito secundario. No es esencial para la vida del hongo. Lo esencial para la vida del hongo son los hidratos de carbono que utiliza como fuente de energía para que él pueda crecer, para que pueda hacer más hifas, para que salgan las esporas de las cuales salen esas estructuras filamentosas, como lo vamos a ver luego. Y cuando produce la penicilina, es un metabolito secundario. Entonces, esos exudados son metabolitos secundarios, que quedan en el medio al crecer el microorganismo. Entonces, vamos a destaparla porque no sabemos si eso sea un exudado o sea, pareciera que fuera un exudado. ¿Hay una asa bacteriológica? Luisa acá, subas acá. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a hacer una función. Y aquí parece ser otro exudado. Pero definitivamente sirvió más el APZ que no el otro. ¿Sí ven? ¿A ese se le puso más gelatina? Sí, pareciera que fuera un exudado. Muere. No diga eso. Sí, pareciera que fuera un exudado. Sí, señor. Si quieren pueden hacer una revisión en texto. ¿Qué es un exudado? O se lo preguntan a Google. A Wiki, a San Wikipedia. Exudado. Sin H, con X. Exudado. Uy, no, yo apenas no me la dejo por allá. ¿Y primer día pasé así? No, bueno, voy y la bajo al restaurante y la dejo allá. Bueno, esos resultados son los que hay que ir discutiendo, ¿no? Por ejemplo, fíjense que se derritió más el nutritivo que no el muchísimo más. Profe, ¿en ese qué puedo decir yo de eso? Mire, ¿No pueden destapar? ¿se destapa? ¿Allá se puede destapar así? ¿Qué puede decir de...? Pero fíjense que el hongo no se desarrolla. ¿Se acuerdan cómo se desarrolló el hongo que ustedes pusieron en las cajitas pequeñas? Se expande por todo el agua. Venga, y en el Entonces, este no se desarrolla. No se desarrolló. O sea, esa fue la muestra del hongo que se puso, pero no se evidencia. ¿Le tengo que decir por qué no se desarrolló o qué? Usted puede hacer con sus compañeros una conjetura de por qué no se pudo desarrollar. Cuando usted se dio cuenta que en el medio que se sirvió en esa caja, que era un Dextrosa saburó, que es, ya la tiene, que ese es un medio sintético, un medio, es decir, digamos, artificial, no natural como estos que estamos preparando, y que obviamente se preparó con todas las condiciones de asepsia y demás. Entonces, ahí lo que hay que discutir con los compañeros es ¿por qué? Porque ustedes lo evidenciaron, los hongos generalmente tienen ese crecimiento del centro de la periferia. O sea, usted pone
Por eso, en el centro de la caja y hace esto. Y siempre tiene una forma, o sea, alguna Claro, y redonda, desarrolla algo una, así. claro, por ejemplo que pueden ser los círculos concéntricos, es decir, la morfología típica de la colonia, o que la colonia desarrolle, por ejemplo, se expanda en todo el medio, se desarrolle en todo el medio y sea de tipo arenoso. Eso ya entramos ahorita, creo que después de esta práctica siguen hongos, si no estoy mal. Sí. Yo creía que seguían antisépticos y desinfectantes y antibióticos, y no, siguen hongos. ¿Quién tiene las guías acá de laboratorio? ¿Tú? ¿Por qué no miras, Alexander? ¿Es el otro? Mira la después de la práctica de factores físico-químicos, que es la que se va a hacer entre hoy y el próximo martes. Esa sería la discusión que hay que hacer del resultado. Igual ¿sí? de esto, Lo prácticamente lo mismo. Claro, mira. Nada, ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Destapemos esa caja. Son de suelo, las dos son de suelo. ¿Las dos son de suelo? Esas dos, miren. Bueno, destapemos esta. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Probablemente sea un hongo. Lo que pasa es que ese hongo no se ha desarrollado bien. Y mira Este que es- aquí... ¿Ese es un hongo y este es otro hongo diferente? Sí, son diferentes. Este debe ser del ambiente y esta es la muestra del hongo que se quería crecer. Se quería hacer crecer Sí, allí. se quería formar, pero no Sí, puedo. no se formó. Pero es que ¿qué creería ninguna. usted, profe? ¿Yo? Pues el medio no le da las condiciones. Esa fue la O sea, principal. claro que miren, pues el medio, bueno, uno pensaría que es el medio, más no otras condiciones como por ejemplo la temperatura, porque a temperatura ambiente crecen los hongos. O sea, las cajitas pequeñas que ustedes sirvieron con el agar dextrosa, donde inocularon unas muestras que venían de un proyecto de aire, ¿se acuerdan que les conté? Esas muestras, esas cajas quedaron a temperatura ambiente. Entonces, ¿por qué el medio, por qué no se fundió como no? O sea, ¿por qué sí se desarrolló el hongo y en el medio no le pasó Por nada? ejemplo, en cuanto a la No se alteró. a esa agar era por el pH, que era un medio de cultivo selectivo, creo que era porque solamente permitía el Ah, sí, crecimiento de sí, hongos. eso sí, Pero, en pero el dextrosa saurón no crecen ¿Qué bacterias. pH aproximado se puede estar manejando? ¿Cuál sería? ¿Qué tiene eso? Tiene extracto de papa y extracto de zanahoria. Y esos alimentos no creo que tengan un pH por encima de 7, sin ni siquiera básico. Digamos que sea ligeramente básico, que esté por ahí entre 7 y 8. 6, sí. Sin embargo, los hongos cuando uno revisa en la literatura, ellos en el rango de pH crecen mejor a pH menores de 7. O sea que esa también podría, o sea, si uno por ejemplo revisa en la literatura, digamos que uno conjeture, diga, bueno, la causa de que los hongos no se hayan desarrollado fue el pH, que no haya sido el medio, que haya sido el pH. Entonces uno dice, bueno, ¿qué dice la literatura respecto al pH del crecimiento de hongos? Que tiene que estar entre 4 y 5. Entonces uno dice, bueno, o en 5 y 6. Y si este medio tiene un pH de 8, pues tiende a ser un poquito más alcalino. Entonces está por encima del valor. Que eso es lo que uno no puede manejar en un medio artesanal. O bueno, lo podría hacer, ¿no? Tendría que haber puesto a cocinar la papa y la zanahoria, haber tomado con un pHímetro el pH del extracto y haberlo ajustado a un pH ácido o a un pH básico. Entonces lo ajusto con ácido clorhídrico, con cualquier otro ácido fuerte, o con KOH, con NaOH, con una base fuerte, para poderlo colocar como ácido o como base. Pero es que les cuento que yo lo vi cuando lo trabajamos en Tunja, y en Tunja, ¿por qué nosotros? Es más, del sarro dental crecieron bacterias en el extracto de carne, de la garganta de los maestros crecieron Pero eso bacterias, igual de es la que- piel de los maestros. Toca volver a charlar con este Lo que pasa, personaje que profe, es estandarizó que esa fórmula. el clima fue un factor Clima. muy importante porque es que esos días estaba haciendo mucho sol en Neiva. No, pero en esa semana y la pasada hizo un sol impresionante. Esta semana está aquí haciendo más que El fin de semana, nueve, no más que que nueve, fin que de nueve. semana. Sí, delicia el fin de semana. Yo dormí Y no crea, pero el domingo estaba haciendo como lluvia, pero con Sí, un sí. bochorno, pero... No, eso Sí, no entonces se puede decir que el clima es un factor. Sí, también puede ser la temperatura, claro. Entonces, ¿qué hace la temperatura? Exacto. O sea, se dejaron la temperatura ambiente. Pero miren este ejercicio ustedes ahora que hablan de la temperatura de la ciudad. La temperatura ideal para el crecimiento de las bacterias, fíjense también cómo todas esas cosas se van amarrando. Es 37 grados centígrados para bacterias. Hongos, si tuviéramos en el laboratorio una incubadora para hongos, pues normalmente los laboratorios la deben tener, los laboratorios para investigación la tienen, porque además no es bueno mezclar una cosa con la otra. O sea, usted tiene unas cepas guardadas de bacterias, solo bacterias, y hongos, solo hongos.
Uno pone la temperatura de la incubadora más o menos a 25 grados centígrados. Entre 25 a 28 máximo crecen bien los hongos. ¿Qué temperatura podríamos tener en Neiva la semana pasada o la anterior? Porque es que... Sí, pero miren, la semana pasada estos cultivos ya estaban en nevera. Hoy hace 8 días como clase, hoy hace 15 días que ustedes inocularon. Cuando Fabiola fue a mirar las cajas, al día siguiente, el miércoles, ya muchos medios estaban líquidos. Entonces, ¿qué hizo ella? Los pasó de los mesones a la nevera. O sea, no podemos decir que fue la temperatura de la semana pasada. Pero imaginémonos que nuestra práctica fue hace 8 días, cuando la temperatura estuvo a 37 grados centígrados. Profe, pero si quedaría ese líquido, se podría mirar la turbidez de los medios de cultivo. Podría ser, para las ver bacterias. si hay crecimiento o no. Sí, o claro. Si hay desarrollo de hongo. Yo podría tomar un inóculo de ese medio que se Así derritió como hicimos con los el caldos. anterior, Exacto. También podría ser. Si no quedaría gas, quedaría como caldo, entonces, pero se puede notar el desarrollo de los hongos. Sí, de los hongos o de las bacterias. Aunque habría que tener una muestra de testigo. O sea, una Pues, muestra